Bueno, bienvenidos una vez más al culto de hoy. Estoy muy contento de haberlos invitado acá. Somos 25. Bueno, espero que vayan mandando un mensajito a su grupo de WhatsApp que tengan, así se van despertando. Los profes también mándenle WhatsApp a los chicos que saben que siempre vienen y no vienen. Y bueno, vamos a proceder a lo que es el culto, ya que empezamos un poquito tarde, 10 minutos tarde. Así que en este momento va a pasar la profesora Sara a darnos la oración de apertura. Bueno, vamos a orar todos juntos. Señor Padre, te damos las gracias por reunirnos una vez más este domingo. Señor, te pedimos que podamos unir nuestros corazones para entregarte un culto agradable, Señor, y que aceptes nuestros corazones. Te pedimos que tu presencia nos acompañe a cada uno en este lugar y que en este momento solo nos podamos concentrar en darte alabanza, honra y gloria, Señor. Te pedimos que esta semana también nos cuides y oramos todo esto en el nombre del Señor Jesús. Amén. Vamos a comenzar con las alabanzas y quiero que en este momento que cantar esta canción, que nos concentremos en la letra y en Dios. Cantamos todos juntos, tus ojos revelan que yo. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí, cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Lleva mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Cantamos todos juntos. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Todo lo sabes de mí, cantamos. Todo lo sabes de mí, cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Lleva mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Cantamos todos juntos. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. 계속해서 하나님께 찬양을 드릴 텐데요. 온 마음 다해 찬양을 드리길 원합니다. 다 같이 그의 생각 찬양 드리겠습니다. 하나님은 너를 만드신 분, 너를 가장 많이 알고 계시며, 하나님은 너를 만드신 분, 너를 가장 깊이 이해하신단다. 하나님은 너를 지키시는 분, 너를 절대 포기하지 않으며, 하나님은 너를 지키시는 분, 너를 쉬지 않고 지켜보신단다. 그의 생각
Romanos, capítulo 12, versículo 1 y 2. Ahí está. Y este es el título que le puse el día de hoy. Dios es muy, y lo que sigue, ¿no? Si alguno lo puede leer, perfecto. Si no, lo vamos a ver más adelante. Y vamos a leer juntos. Ahí está. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Amén. Amén. Bueno, vamos a ver un poco de lo que es el trasfondo. A ver, voy a poner la pantalla negrita. Hoy sí lo preparé porque siempre quedaba la palabra ahí colgada. Y hoy vamos a ver un poco del trasfondo de la carta de Romanos, ¿no? De quién escribe la carta de Romanos. ¿Saben quién la escribe? Lo pongo así. La escribe el apóstol Pablo hacia la iglesia de Roma. Y como cuento varias veces, la iglesia de Roma, en aquel momento Pablo no conocía a la iglesia de Roma. Pablo siempre iba a otras iglesias, fundaba iglesias, y todo el mundo se reunía alrededor de Pablo, pero en este caso de la iglesia romana, lo peculiar es que nunca Pablo había ido a la iglesia de Roma, y en Roma ya se había establecido una iglesia. Y en esa iglesia, Pablo le está contando acerca de las cosas que Dios tiene preparado, acerca de los planes que tiene Dios. Y el versículo de hoy, cuando vemos, dice, por lo tanto. Y ese versículo, cuando nosotros vemos en lo que es en la materia lengua, ver por lo tanto, la palabra eso, es un conector. ¿Qué es un conector? Lo que conecta el antes y el después, lo que está en el medio, es el conector. Y como dice por lo tanto, quiere decir que hay algo atrás. ¿Y qué es ese algo? Pablo venía hablando durante 11 capítulos de un montón de cosas, y antes de hablar de esto, estaba hablando de la salvación que tenía planeado Dios, de que los gentiles, como nosotros, los gentiles que no son pueblo de Israel, para recurrir a la salvación, Dios tuvo que darle prioridad a Israel, pero Israel lo rechazó a Dios, rechazó a Jesús, rechazó la voluntad de Dios. Por lo tanto, toda esa bendición que tenía para Israel, que a través de Israel íbamos a ser bendecidos, se pasó, ahora a las manos de gentiles. Por eso, ahora nosotros tenemos la oportunidad de conocer a Jesús, por eso nosotros podemos acercarnos a Jesús. Y Pablo nos estaba contando acerca de todo lo que había hecho, de que en Dios no tiene falla, que en Dios es perfecto, los planes de Dios, no hay ningún error, ningún mistake, no hay nada que se le escape a Dios. Y a pesar de todo eso, Dios, que es el protagonista, que es el que inició el plan de salvación, nos dio a nosotros lo que es algo gratuito, algo que nosotros no merecíamos, que es la salvación. Y eso se le llama misericordia. Dios nos dio la salvación, Dios nos dio misericordia. ¿De dónde viene esta palabra misericordia? De miseria, miseria. Y está diciendo una persona miserable que no tiene nada, que no puede alcanzar esa gloria. Dios a esa persona que somos nosotros nos vio, dijo, uy, qué lástima, va a morir, pobrecito, voy a darle salvación. Y de esa manera Dios nos entregó la salvación. Y Pablo continúa hablando, por lo tanto, ¿no? Y quiero hacerle una pregunta que va a conectar al sello de hoy. ¿Qué creen que es la espiritualidad, ustedes? ¿Qué piensan acerca de la espiritualidad? Cuando nosotros decimos espiritualidad, ¿vos sos espiritual? ¿Vos te gusta la espiritualidad?
vos vivís espiritualmente. ¿Qué es la espiritualidad? Y cuando nosotros preguntamos a muchas personas, seguramente me van a decir, orar a Dios es espiritual. Meditar la palabra de Dios es espiritualidad. Tal vez portarse bien en algunos chicos, y puede decir hacer cosas buenas, hacer cosas agradables, hacer bien a la sociedad, a las personas. Eso es espiritualidad. Y creo que muchas veces nosotros relacionamos la espiritualidad con estas cosas. Y incluso pienso que yo también, cuando me pregunten de repente, Chondo, ¿qué piensas de la espiritualidad? También contestaría estas cosas, de que ayudar al otro, de seguir los pasos de Cristo, de vivir de acuerdo a la fe. Eso es espiritualidad. De eso yo contestaría lo mismo. Pero hoy el apóstol Pablo, en Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2, nos enseña una nueva espiritualidad. No sé si decir nueva espiritualidad, pero una espiritualidad que desconocíamos, de que nosotros no estamos en constante contacto con este tipo de espiritualidad. Y vamos a ver un poco la parte esa. A ver. Voy a poner... Versículo 1 decía lo siguiente: por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, o sea, todo lo que dijo atrás Dios acerca de lo que nos dio, la salvación, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual. Acá está hablando de adoración espiritual, de algo espiritual. Y esta palabra espiritual que nosotros estamos viendo es la palabra siguiente, la que apareció. Dios es esta palabra. ¿Y qué creen que es esta palabra? ¿Saben qué es? ¡Tadán, tadán! Lógicos. Esto es en griego. Si ustedes observan bien, van a poder ver que la primera letra es la L, la segunda letra es muy idéntica, así que es la O, la tercera letra es la gamma, que sería la G, la cuarta es la misma que la I, la K, bueno, se usa como la C, la O es lo mismo, y ahí vemos una S muy parecida, ¿no? La palabra lógicos es esa la palabra que está usando en la parte de adoración espiritual. Entonces, nosotros vemos que la adoración espiritual no es lo mismo que nosotros pensábamos de solamente hacer cosas buenas, sino que ahora está diciendo que va con la razón. ¿Por qué nosotros tenemos que ver el griego? Bueno, no tienen que ver ustedes el griego, pero lo que pasa es que la Biblia del Nuevo Testamento, lo más utilizado en el idioma original es el griego. Por ese motivo siempre la carta de Pablo fue escrito en el idioma griego, y entonces podemos analizar un poco, y Pablo utiliza la palabra lógicos para determinar adoración espiritual. Entonces, podemos ver que la palabra lógico es adoración espiritual. ¿Y qué nos enseña con la palabra lógico? Nos enseña 3 cosas: que tenemos que ser lógicos para ofrecer nuestro cuerpo. Tenemos que ser lógicos. ¿Y qué significa ser lógico para ofrecer nuestro cuerpo? Por empezar, cuando ven ustedes, si tienen la Biblia, ahí es abierto en Romanos capítulo 12, versículo 1, van a ver que después de toda esa palabra adoración espiritual, dice que tenemos que hacer un sacrificio vivo. Entonces, ¿de qué manera nosotros cumplimos la parte lógica, de la parte de pensar, la parte de razonar? Es ofreciendo sacrificio vivo. Muchas veces nosotros cuando vivimos como cristianos, decimos, uy, yo voy a ser espiritual, yo voy a adorar a Dios, yo voy a entregar mi corazón a Dios. ¿Cuándo? Cuando sentimos en un surioné que la canción me impacta el corazón y digo, ¡ah! Sentí la gracia de Dios, siento el corazón por explotar con ganas de adorar, y nosotros empleamos la adoración, usamos todas nuestras fuerzas para adorarlo a Dios. Otras veces nos pasa que
Adoramos a Dios cuando estamos en dificultad, cuando un ser querido nuestro se nos enferma. Imagínense hoy en día con el coronavirus, algún ser querido que se te enferme, ¿qué vas a hacer? Acercarnos a Dios porque sentís que una tristeza en tu corazón, una amargura, que decís solamente creo que Dios puede solucionarlo, y me acerco a Dios para pedirle ayuda, para que me ayude, y de esa forma adorar a Dios. Pero ¿saben qué? Hoy Pablo nos está diciendo que aparte de esas adoraciones, que no están mal, que están bien, hoy nos enseña una nueva adoración, una forma de adorar diferente, que es con la lógica. Tal vez en tu corazón no sientas ganas de adorar a Dios, tal vez en tu corazón no sientas esa tristeza para acercarnos a Dios. Decís, uy, qué fiaca, hoy es nieve, uy, no anda el sonido de la música, no sirve para nada, uy, Chondo hace el show largo, empezó tarde. Podemos tener un montón de quejas, pero hoy Dios nos está diciendo, adoren de forma lógica, pensando. ¿Y cómo es ese pensando? Es primero sacrificio vivo. La forma lógica de adorar a Dios es sacrificando. Sacrificando. ¿Qué es un sacrificio? Sacrificio es hacer algo que te cuesta, algo que no te gusta, algo porque lo debes hacer. Eso es un sacrificio. Cuando vos decís, bueno, me voy a sacrificar por mi compañero, decís, es porque te estás mandando de frente, digamos, si un profesor reta a dos personas, digo, bueno, yo voy a sacrificarme por mi amigo, y me voy a tirar, significa, bueno, yo no quiero, me gustaría pasar, pero me adelanto yo y me sacrifico. De esa manera, cuando ustedes, la mayoría de los chicos jugando al LOL, dicen, bueno, me voy a sacrificar porque soy el soporte, ¿qué significa? Que voy a adelantarme a morir yo para que mi amigo viva y gane el juego. De la misma forma, sacrificio vivo está diciendo que tiene que haber un esfuerzo nuestro. Tal vez nuestra voluntad no quiera, nuestras ganas no quiera, pero tiene que haber un esfuerzo nuestro que es movido por la razón, porque nosotros sabemos que estar en Dios es bueno. Lo segundo es santo. Dice que hagan un sacrificio vivo y santo. ¿Y qué es esa santidad? Cuidar nuestro cuerpo, porque dice que ofrezcan el sacrificio con todo el cuerpo, y para ofrecerlo a Dios tenemos que mantener la santidad. Y nosotros seguramente cada uno de ustedes sabrá cuál es esa santidad que debemos cuidar, ¿no? Uno puede decir muchas malas palabras, uno reconoce que dice malas palabras, incluso creo que yo también digo malas palabras porque se me escapa de vez en cuando, o tal vez sea una mala palabra muy, muy fina, muy de poco valor, pero aún así sigue siendo, y lo tengo incorporado en la costumbre. Entonces, tener esos pensamientos, decís, uy, sé que está mal, tengo que pensar lógicamente que para agradar a Dios tengo que quitar esas impurezas. De la misma forma tenemos que quitar otras impurezas que cada uno tendrá en sus vidas, ¿no? Cada uno sabrá qué es lo que le agrada a Dios, y muchas veces nos movemos por nuestras pasiones. Decimos, uy, no tengo ganas, hoy no voy a ir, uy, no quiero hacer esto, uy, ¿por qué voy a hacer esto? Nos movemos muchas veces por las ganas, pero Dios nos está diciendo, no te muevas solamente por las ganas, sino que movete por la lógica, porque estar en Dios es bueno, porque estar en Dios es agradable. Entonces, mantenerte santo no es porque querés, bueno, hoy no tengo ganas de pecar, por eso no peco. No, significa que tenemos que usar la razón, decir, esto está mal, tenemos que apartar las impurezas y mantenernos santos. Por tercero, dice, agradable a Dios. Las cosas que nosotros hacemos tienen que ser para agradar a Dios. El centro, el motivo de la lógica, de lo racional que pensamos, de cómo tenemos que acercarnos a Dios, tiene que ser para agradar a Dios. No tiene que ser por nuestro egoísmo, no tiene que ser porque el otro quiere, porque se ve mejor, sino que el corazón que Dios mira es el corazón de agradar a Dios. Con estas tres cosas quiero cerrar el día de hoy.
de que tenemos que ser una persona lógica. Y ser una persona lógica no significa ser una persona mundana, sino que ser una persona espiritual también requiere de la lógica. Como por ejemplo decir 1 más 1 es 2. Y cuando un chico se equivoca miles de veces, 1 más 1 es 3, 4, 5, decimos, uy, qué bobo que es, qué tonto que es. Pero ¿qué pasa? Nosotros, la lógica es esto más esto, tiene que dar esto. De la misma manera, Dios nos está diciendo, mirá, vos tenés el mundo acá y tenés la salvación. ¿No es lógico optar por la salvación? Sería muy tonto agarrar siempre las cosas del mundo. Por eso, lógicamente, tenemos que agarrar las cosas de Dios. Y Dios dice en el versículo 2, dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente, así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Y con esto cerramos diciendo, Dios nos está diciendo que no nos acostumbremos a las cosas que tenemos en esta tierra. No nos acostumbremos al mundo que está circulando hoy en día, sino que seamos transformados por esa lógica, pensando constantemente qué es lo que nos conviene, optando cada día los caminos correctos, somos transformados mediante esa lógica, y así podemos comprobar. Lo raro de este mensaje es que no dice, así podrán saber, sino que dice comprobar. ¿Y qué es comprobar? Comprobar es experiencia. Si nosotros vivimos día a día, lógicamente, pero con la lógica de Dios, optando siempre lo bueno, lo santo, lo agradable, vamos a tener una experiencia con Dios, la de comprobar en Dios, que en Dios todas las cosas es buena, todas las cosas es agradable y todas las cosas es perfecta. Así que chicos, esta semana tengan una vida santa, una vida de sacrificio vivo, una vida de adoración, en su corazón, para que realmente todas las cosas que ustedes caminen en sus vidas sea buena, agradable y perfecta en Dios. Así que, ¿qué tal si en este momento oramos? Padre Celestial, te damos muchas gracias por todas las cosas que nos permitiste, Señor. En este momento aprendimos que la adoración espiritual no solamente se trata de nuestro corazón, de nuestro kamjong, sino que también se trata de pensar, de razonar. Señor, ayúdanos cada día a poder razonar, a pesar de nuestra fiaca, a pesar de nuestra poca voluntad. Señor, ayúdanos a poder elegir de forma razonable las cosas buenas, las cosas de salvación, las cosas del reino de Dios, esas cosas que transforman nuestras vidas, Señor, para la eternidad. Gracias, Señor, por tu voluntad. Gracias, Señor, porque nos permitiste la salvación. Gracias, Señor, porque podemos estar con Jesucristo. En el nombre del Señor Jesús. Amén. 주기도 문으로 예배를 마치겠습니다. 하늘에 계신 우리 아버지여, 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 나라의 임하옵시며 뜻이 하늘에서 이룬 것 같이 이 땅에서도 이루어지리라. 오늘날 우리에게 일용할 양식을 주옵시고 우리가 우리에게 죄 지은 자를 사하여 준 것 같이 우리의 죄를 사하여 주옵시고 우리를 시험에 들게 하지 마옵시며 다만 악에서 구하옵소서. 대개 나라와 권세와 영광이 아버지께 영원히 있사옵나이다. Amén. Un fuerte aplauso a Dios y nos vemos a la tarde con los profesores, con cada uno. No se olviden del Junca. Hoy toca Génesis capítulo... Ay, no. ¿Qué será? ¿22 o 23? Hoy toca Génesis capítulo 24. Así que vayan leyendo los que no leyeron y nos vemos. ¡Nos vemos!